Vamos a empezar con la sesión de hoy, que es la segunda parte de interacciones microbianas. Había quedado pendiente un par de diapositivas de la sesión anterior, pero que están totalmente relacionadas con la clase de hoy, que tiene que ver con estas interacciones que habíamos visto que realizan los microorganismos entre sí, ya sean de una misma población o entre poblaciones. Y lo que les quería recalcar hacia el final de esa primera parte es esta perspectiva de multidimensionalidad que tienen las interacciones microbianas, ya que no son fenómenos estáticos, sino que más bien dinámicos y dependen de múltiples factores. Por ejemplo, podemos ver esta dependencia del espacio que tienen las interacciones microbianas. Tenemos aquí un ejemplo donde hay una especie de microorganismo productora de un antibiótico, señalada con P aquí en rojo, que mata a una bacteria sensible, en este caso es una Escherichia coli señalada con S en distintas partes de este esquema, siempre y cuando esa cepa sensible esté dentro del rango de acción del antibiótico que produce la bacteria productora de antibiótico. Sin embargo, tenemos aquí un tercer participante, que es una bacteria también relacionada a Streptomyces, pero que es resistente a los antibióticos debido a que los degrada, y también tiene un rango de acción de esa resistencia. Si la cepa sensible se ubica en el radio de acción de aquella que resiste, indirectamente esta se ve beneficiada. Entonces, en este pequeño escenario, que estamos hablando no más de 1 centímetro cuadrado, podemos ver cómo la misma cepa puede verse afectada por estar cercana a la que produce antibiótico, no afectada por estar lejano, o beneficiada por la presencia de un tercer componente que favorece la resistencia de esta bacteria. Entonces, siendo los mismos pares interactuantes, el espacio también determina qué tipo de interacción existe. Y tenemos también una separación que puede darse en el tiempo. Las interacciones que se producen, por ejemplo, dentro de una misma población, por ejemplo, aquí en el esquema de Pseudomonas, inicialmente cooperan secretando un polímero que permite la formación de una biopelícula. Ese proceso genera un costo para la célula que lo produce. Entonces, a lo largo del tiempo aparecen estos fenotipos que se conocen como cheating o engañadores o estafadores, que se aprovechan de la producción de ese biopolímero. Pero claramente ese costo que tiene una bacteria que produce el polímero ya no es tan efectivo en la formación de la biopelícula, y por ende a largo plazo se genera una dinámica en la población que puede verse afectada en su conjunto por la aparición de estos fenotipos. Entonces, con esto ejemplificamos cómo las interacciones dependen mucho del contexto, no solamente de los pares que interactúan, sino también del espacio, del tiempo y las condiciones que conllevan a esa interacción. Una de las interacciones más complejas y estudiadas y conocidas entre microorganismos son las biopelículas. Entonces, para terminar esa sección de interacciones entre microorganismos, vemos que las biopelículas son en realidad ensambles microbianos formados por diferentes poblaciones. Aquí ya tenemos múltiples pares interactuando en una estructura que es compleja y dinámica. Y allí podemos tener, gracias a esta formación de un conjunto de individuos que están interactuando dentro de una matriz que ellos mismos conforman, y así se encuentran por lo general en la naturaleza, se forman distintas particularidades de esta coexistencia que por lo general benefician a los que están interactuando. Entre ellos tienen... ¿Sí? Hay una pregunta en el foro, o sea, en el chat de Jerónimo, que pregunta si existen efectos sinérgicos en estas interacciones que está mencionando. Aquí en las biopelículas sí, vamos a ver justamente cuando lleguemos a la parte aquí de cooperación, que tiene que ver con distintas tipos de interacciones, pero no solamente sinérgicas o aquellas que favorecen a ambos socios, sino que también puede haber una cierta competencia. Entonces, esto es mucho más complejo que lo que vimos como ejemplos individuales de dos poblaciones de bacterias interactuando. Entonces, lo primero es indicar que se generan aquí gradientes, entonces claramente puede haber diferentes nichos que pueden aprovechar los distintos microorganismos.
puede haber sorción de recursos o incluso de enzimas que estén libres en el medio, y al estar incluidas en esta matriz, además de verse más protegidas, contribuyen a esta comunidad que se forma. Y justamente, como consultaban, existen interacciones entre los pares, entre al menos dos pares de bacterias que existen en la biopelícula. Algunas se pueden favorecer en comportamientos más bien de cooperación, sinérgicos, o algunas podrían estar compitiendo. Y ya sabemos que la competencia, aunque siempre, por lo general, hay un ganador, alguien que prevalece, por lo general genera perjuicio a los dos organismos que están compitiendo. ¿Y por qué existe competencia? Sabemos, y lo hemos mencionado a lo largo de las clases que hemos tenido, incluso en el seminario que vimos la semana pasada, el miércoles pasado, que siempre se requiere un control de las poblaciones. No es bueno la dominancia hace que la diversidad de una cierta comunidad sea menor, y eso claramente genera perjuicios. Entonces siempre tiene que haber un control de ciertas poblaciones para que no sean dominantes, siempre tratando de mantener este equilibrio. Y esta biopelícula, ya sea por una barrera física o porque haya microorganismos que interactúan con posibles invasores no deseados en la comunidad, es una especie de fortaleza que hace que sea resistente, ya sea al ingreso de individuos no deseados o también a ciertos compuestos como por ejemplo antibióticos. Entonces, ejemplos más particulares, aquí tienen toda la descripción, luego lo pueden leer, está en inglés, pero está toda la referencia en la diapositiva anterior, que pueden acceder al texto en completo. Podemos ver efectivamente cómo se producen estos gradientes, ya sea, por ejemplo, de un requerimiento metabólico como el oxígeno, en donde se favorece entonces la estratificación con la presencia de distintos organismos, dependiendo de los requerimientos que tengan de este compuesto, por ejemplo. También hay otros nutrientes en donde puede haber unos organismos que son más bien heterótrofos y copiotróficos, son aquellos que requieren mucha cantidad de nutrientes, pero cuando entramos más hacia el interior de la biopelícula puede disminuir esa cantidad de nutrientes justamente porque están siendo utilizados en la parte más superficial, y aquí podrían haber organismos oligotróficos, aquellos que requieren menos cantidad de nutrientes, o incluso algunos organismos que entran en un estado más bien de hambruna, que sabemos ya por los ejemplos que hemos visto lo que puede desencadenar. Y hay otros gradientes más bien físico-químicos, como por ejemplo un gradiente, una variación del pH. Sabemos que la mayoría de los metabolismos generan una cierta acidificación del medio, entonces a medida que aumenta la distancia de ese núcleo, por ejemplo de microorganismos heterotróficos, va aumentando el pH. Y lo mismo, pero a la inversa, sucede con señales de quorum sensing. Sabemos que las bacterias se comunican entre sí y es uno de los mecanismos por los cuales se desencadenan las interacciones, y las biopelículas no están exentas de esa comunicación. De hecho, son un muy buen ejemplo de comunicación microbiana a través de moléculas químicas. Y justamente el sentido de censar el quórum tiene que ver con la detección en la cercanía, y por eso hay más moléculas de quorum sensing en las cercanías de una célula para que pueda comunicarse con los pares y saber que con eso pueden comenzar a interactuar. Pero también dijimos que va a haber interacciones, y como consultaban, hay muchas interacciones que tienen que ver con la cooperación, y aquí tenemos el ejemplo de oxidadores de amonio con oxidadores de nitrito, que justamente tienen que ver con esta comunicación de metabolismos cruzados que existen, productos de uno sirven como sustrato para el otro, y así viceversa. Y tenemos, por ejemplo, el trabajo en conjunto para degradar, por ejemplo, un herbicida que es tóxico. Entonces, distintas poblaciones dentro de la misma biopelícula pueden colaborar o cooperar para que el resto también se vea beneficiado. Pero mencionamos también en la diapositiva anterior que la competencia tiene un rol fundamental, ya sea para eliminar a organismos que no son deseados, o incluso minimizar aquellas poblaciones que empiezan a ser aprovechadoras de los recursos que otras generan u obtienen desde el medio.
Dicho eso, siempre trato de darles el mensaje de cuál es la utilidad de este conocimiento que están adquiriendo o que ya tienen y quizá reflexionar al respecto de para qué sirve. Y para qué sirve no nos referimos siempre a intereses antropogénicos. Claramente, por ser seres humanos, vamos a tener ese interés primordial, pero muchas personas, nos incluimos nosotros como equipo docente, para nosotros nuestro interés personal también tiene que ver con la protección del medio ambiente. Entonces, muchas veces el conocimiento de las comunidades microbianas, hemos visto que han discutido al respecto en el foro, tienen que ver como fundamento la protección del ambiente, y esa protección del ambiente no estamos hablando solo de los microorganismos, sino que al ver que interactúan con otros seres vivos, también podemos proteger a plantas, animales, e incluyéndonos nosotros como seres humanos. Pero también tienen muchas aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, en la industria alimenticia, farmacéutica, entre otras, que también son de interés, si son bien manejadas, para poder obtener beneficios. Y en este artículo pueden ver cómo estas interacciones además son buenos modelos para la generación de comunidades sintéticas, que muchas veces son muy difíciles de obtener con otros organismos, por aspectos que ya hemos discutido en la clase anterior, y esas comunidades sirven como modelos de complejidad reducida que permiten estudiar las estructuras, funciones, evoluciones de las comunidades, aspectos más bien ecológicos, pero también aplicaciones biotecnológicas como podría ser el descubrimiento de un nuevo componente en la microbiota intestinal que pudiera servir como probiótico, prebiótico para evitar infecciones, o bioinoculantes, por ejemplo, para plantas, entre otros. Entonces, con esa parte vamos a dar por terminada la parte de interacciones entre microorganismos, porque vamos a tener dos secciones a continuación que tienen que ver con las interacciones que establecen los microorganismos con las plantas y posteriormente con los animales. Las dos sesiones que siguen son meramente ejemplos para que ustedes se den cuenta de la diversidad que existe. Claramente hay muchas más. Por razones de tiempo y también de conocimientos personales no vamos a ahondar en más que las que les pusimos como ejemplo, pero vamos a estar atentos a si surgen dudas, consultas, y si no conocemos, vamos a buscar la información para enriquecer la discusión de esto. Carla, no sé si queda alguna pregunta pendiente de lo que vimos de interacciones entre microorganismos, sino para dar la pasada a esta sesión. No han escrito en el chat, pero les podríamos preguntar si alguien está interesado en hacer una pregunta. Podemos responder consultas, pero también me interesaría que ahora participen aquellos que pueden respecto a estas preguntas que están viendo en las diapositivas. Considerando las interacciones entre microorganismos y plantas, ¿qué beneficios conocen ustedes que obtendrían los microorganismos por actuar con las plantas? Y a la inversa, ¿qué beneficios obtienen las plantas por interactuar con microorganismos? Levanten la mano o participen por el chat. Me van ayudando ustedes a ver las respuestas que tenemos. A ver, Jerónimo levantó la mano. Sí, ¿me escuchó? Sí. Justo me estaba acordando de una autora, creo que es gringa, pero no me acuerdo, pero hizo una charla en San Joaquín alguna vez, que tiene una teoría sobre el tema de la comunicación en los bosques antiguos, que hay un árbol madre que les traspasa nutrientes y distintas cosas como a los árboles más jóvenes que están alrededor. Y eso se hace a través como de las micorrizas, según lo que entendí. Exactamente. Y me imagino que en todos esos procesos deben haber interacciones con microorganismos que aportan a esa como comunicación y lo contrario a competencia, pero no me acuerdo la palabra. Como ayuda de parte entre las plantas, digamos. De hecho, eso es un buen ejemplo. Les elegimos un video para la sesión de cine que vamos a abrir esta tarde, que tiene que ver con lo que usted menciona, y es una de las interacciones que vamos a ver a continuación. Hay dos manos más levantadas. ¿Me ayudan a ver quiénes son? ¿Loreto? No, Loreto bajó el... Sí, la dejé para hablar. Iba a decir, como por ejemplo con las bacterias que son fijadoras de nitrógeno, para las bacterias es beneficioso estar cerca de las plantas porque les proveen de nutrientes
que necesitan las bacterias, y para las plantas es beneficioso tener el nitrógeno disponible, que las plantas no pueden hacer por sí mismas. Perfecto, me están haciendo un spoiler gigantesco a toda la clase que viene a continuación. Justamente esas dos interacciones son las que vamos a destacar por ser las más estudiadas y claramente, como ustedes lo mencionan, también las más conocidas. Las micorrizas y los microorganismos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno en interacción con las plantas. ¿Había otra mano, Carla? Sí, la bajó, pero hay un mensaje de Carla Vega en el chat que dice: los microorganismos de la rizósfera se ven beneficiados por los ácidos orgánicos y azúcares que constituyen los exudados de la raíz, permitiéndoles alimentarse y crecer. Perfecto. Muy bien, ese es un tercer componente que vamos a ver en la diapositiva, un par de diapositivas que vienen a continuación, que hay una comunidad en realidad microbiana muy compleja y los exudados de las plantas no solamente permiten la nutrición, no solamente se producen por la nutrición de las plantas que generan estos exudados con distintos fines para este macroorganismo, sino que todas las comunidades rizoféricas obtienen beneficios de eso. O sea, tienen clarísimo algunos el panorama, vamos a tratar de aclarar ciertos aspectos con las diapositivas que vienen, y si se van generando dudas, quedo atenta a que me vayan avisando. Vamos entonces a definir justamente los ejemplos que ustedes mencionaron tienen que ver con este ambiente que se genera en las plantas, no es el único, pero es el más estudiado y el más rico en la diversidad de microorganismos, que tiene que ver con la rizósfera. La rizósfera, a su vez, tiene tres partes. La rizósfera es simplemente el suelo que está asociado a las raíces de las plantas y se define como aquel suelo que está íntimamente asociado y no abarca más de 5 milímetros. Claramente, el efecto de la rizósfera puede llegar más allá de esta pequeña superficie de interacción, pero el mayor efecto se produce a esta distancia. Tenemos una ectorrizósfera, que es la región del suelo en contacto directo con la raíz. Tenemos el rizoplano, que es directamente el plano de interacción, de contacto entre la raíz y el suelo, todo el borde de la raíz. Pero también tenemos una endorrizósfera, que es la región del tejido cortical con varias capas de células, en donde hay microorganismos que se consideran endófitos y están allí interactuando con la planta. Ustedes mencionaron algunos de estos beneficios que se obtienen mutuamente y, por ejemplo, la raíz de la planta ejerce sobre la microbiota efectos gracias a la liberación de compuestos orgánicos, la estructuración del suelo. Recuerden que cualquier estructuración de una matriz compleja como es el suelo permite, por ejemplo, la difusión de nutrientes, el oxígeno, el agua, entre otros. Y la microbiota, a su vez, puede beneficiar a la planta por reciclar y solubilizar nutrientes, producir factores de crecimiento, sintetizar vitaminas, aminoácidos, otros metabolitos secundarios que son similares a hormonas vegetales, o incluso al interactuar con sus pares dentro de la rizósfera podrían proteger contra patógenos a esas plantas. Entonces, normalmente estamos acostumbrados, y ya lo hemos discutido también, a pensar en los microorganismos como sociedad, no nosotros que estamos entendiendo el rol de los microorganismos más allá de lo malo o lo desagradable que pudieran producir, por ejemplo, en enfermedades de plantas o en la contaminación de ciertos alimentos, sino que tienen muchos beneficios y son los que fuimos mencionando hasta recién, y vamos a ver algunos ejemplos de estos beneficios. Profe, Sí. en el chat dice Ignacio: en muchas ocasiones hongos y bacterias presentes en el suelo liberan metabolitos al medio que proporcionan propiedades antibióticas a las plantas. Exactamente, y vamos a ver que esas interacciones benefician indirectamente a las plantas, pero es justamente lo que les quería mostrar aquí, que teniendo a este macroorganismo y su rizósfera, las interacciones que se producen a nivel de las raíces son muy complejas y hay muchos microorganismos que no interactúan necesariamente de manera directa con la planta, sino que indirectamente la benefician y obtienen beneficios por estar interactuando con otros organismos allí. Entonces esto es simplemente un ejemplo de la red compleja de interacciones que se pueden producir, pero para tratar de simplificar también los ejemplos y dar un poco más de detalle de algunos, vamos a
olvidarnos de este panorama más holístico, más integral, para ir viendo por partes algunos ejemplos. Lo importante es recordar que no somos individuos. En este planeta, por lo general, no hay individuos. Por lo general, estamos todos interactuando y hay interacciones muy significativas entre animales y plantas con microorganismos que establecen simbiosis. Ya definimos que viven juntos con microorganismos. Entonces, nunca somos individuos, sino que tenemos que comportarnos justamente como organismos simbiontes de distintos acompañantes que vamos teniendo dependiendo de las condiciones y el contexto. Y eso que vimos hacia el inicio de la clase también se refleja en estas interacciones entre plantas y microorganismos, y creo que había surgido el comentario en la clase anterior, donde claramente hay gradientes entre los distintos tipos de interacciones que se pueden producir, y una interacción que en un momento es mutualista, dependiendo del contexto, fíjense aquí, ambiental, de desarrollo del hospedero, o de ciertas características de los microorganismos, podría pasar a ser considerada un parasitismo. Entonces, más allá de las definiciones clásicas que vamos dando para las distintas interacciones, no podemos perder de vista la influencia del ambiente, ya sea temporal o espacial, que pudiera tener un efecto en cómo esas interacciones adquieren dinamismo en el ambiente. Entonces, aquí lo que vemos es el esquema de la rizósfera justamente con los 3 ejemplos que salieron en la respuesta inicial. Tenemos aquí una diversidad microbiana muy alta en la rizósfera de ciertas plantas, de microorganismos que por lo general se benefician de los carboxilatos o ciertos otros exudados que liberan las plantas y que les sirven, por ejemplo, para nutrientes, como nutrientes a estos microorganismos. Sin embargo, estos microorganismos, al tener un metabolismo que libera también ciertos compuestos, también podría beneficiar a la planta. Sin embargo, los ejemplos más clásicos, que también son los que mencionaron ustedes, tienen que ver con estos hongos formadores de micorrizas, que vamos a ver con un poco más de detalle a continuación, y con estos microorganismos que tienen la capacidad de generar nódulos con capacidad para fijar nitrógeno. Entonces, en estas dos tipos de interacciones nos vamos a centrar en la parte de interacciones entre plantas y microorganismos. Vamos a entrar con entonces los ejemplos de mutualismo. Es importante definir que son simbiosis mutualista en donde obtienen beneficios ambos pares interactuantes, ya sea la planta como el microorganismo. En el caso de las micorrizas, son asociaciones entre hongos y las raíces de la planta. Podemos ver un ejemplo aquí en donde tenemos en un tono más bien café las raíces de las plantas, pero cómo el hongo que interactúa con ellas hace que justamente todo este sistema radicular aumente, y vamos a ver los beneficios que eso conlleva para la planta, no solamente la que está interactuando directamente con el hongo aquí, sino las plantas vecinas, como mencionaba el compañero. Esta interacción entre hongos y raíces aumenta la captación de nutrientes desde el ambiente, por ejemplo, fósforo y nitrógeno, y generalmente es obligada para el hongo. A diferencia, los nódulos radiculares son una asociación también mutualista entre bacterias y raíces, y podemos ver aquí los nódulos radiculares, que son estas estructuras redondas que pueden observar en las raíces de las plantas. Si alguno tiene la posibilidad de cultivar alguna leguminosa, alguna legumbre, algún poroto, etcétera, presten atención cuando cosechan la planta, justamente en las raíces, algunas son más notorias que otras, tienen estas protuberancias circulares que tienen que ver con la presencia de estas bacterias que fijan nitrógeno. Esta contribución es importante de diferenciarla. Las micorrizas, además de ser hongos en vez de bacterias, tienen la capacidad de aumentar nutrientes que ya están en el ambiente del suelo. Sin embargo, los nódulos radiculares, que son bacterias, tienen la capacidad de fijar el nitrógeno que está en la atmósfera. Sabemos que el nitrógeno en la atmósfera es el mayor reservorio que tenemos de nitrógeno en el planeta, y al estar tan abundante allí, pero no biodisponible para la mayoría de los seres vivos, es importante la función que cumplen estas bacterias y otras
para poder transformarlo en una forma que el resto de los seres vivos puedan incorporarlo. Y es una endosimbiosis mutualista que es facultativa, por lo general no se considera que sea obligada, sí, en muchos casos, para fijar nitrógeno, pero no para poder subsistir en el sistema. Estos dos son los tipos de interacciones que vamos a ver a continuación con un poco más de detalle. Profe, Cuéntame. Jerónimo pregunta, ¿las micorrizas captan el del suelo? ¿Se refería al nitrógeno? Sí, el nitrógeno que está combinado en el suelo vamos a ver a continuación justamente en forma de amonio o nitrato, ingresa a la célula del hongo y eso se transfiere a la planta. Vamos a ver el mecanismo a continuación. Lo importante es saber que ese nitrógeno y ese fósforo ya están en el suelo de manera combinada, no están en la atmósfera. Entonces la diferencia es que uno aumenta la captación y el otro fija desde la atmósfera. ¿Había una mano levantada también? Sí, profesor, era yo. Es que quería ver si es que lo va a explicar después el tema de la endosimbiosis, que me quedó dando vuelta y se va a explicar un poquito más de la endosimbiosis en Vamos a los nódulos, explicar ¿no? los nódulos, pero en estos casos las dos se consideran endosimbiosis, simplemente endo es que está adentro, porque penetran más allá de la rizósfera, penetran las células de la raíz, entonces endo es adentro. Ya, pero no es como no es como el tema del mitocondria, sino es un tema que está dentro del organismo Vamos a ver justamente un dibujo de que no es una invasión intracelular, sino que más bien una interacción muy cercana donde se produce una invaginación y ahí quedan en contacto las células, ya sea del hospedero como del microorganismo que está ingresando. De hecho, no vamos a ver detalles muy moleculares, pero hay todo un desencadenamiento de reconocer a estas interacciones como beneficiosas y no perjudiciales justamente porque se genera una cierta invasión. Pero no es endocelular. Ya, gracias, profe. Pasando entonces a un poco más de detalle de las micorrizas, ya vimos que esta generación de un sistema radicular ampliado tiene ciertos beneficios para las plantas, por ejemplo, que se estructura el suelo, también en algunos casos se protege contra patógenos, vamos a ver que se puede generar una barrera física, sobre todo en las ectomicorrizas, se favorece al poder llegar a una mayor distancia de donde está la raíz, la captación de agua. Muy importante, la incorporación de elementos de nutrientes inorgánicos, en este caso como el fósforo y el nitrógeno, pero también al ser hongos, su característica principal es que tienen la capacidad de descomponer materia orgánica y eso también quedar disponible para las plantas. El hongo pareciera tener pocos beneficios de esta interacción si vemos simplemente el número enlistado, que es la captación de nutrientes desde la raíz. Sin embargo, muchos hongos son obligados en esa interacción y no producen cuerpos fructíferos si no están asociados con la planta. Entonces los beneficios, aunque parecieran pocos, son imprescindibles para la sobrevivencia de este hongo. Tenemos dos tipos de micorrizas, las ectomicorrizas fuera y las endomicorrizas dentro. ¿A qué se refiere esto? En las ectomicorrizas, si se fijan, aquí tenemos el hongo, el micelio fúngico, representado en rojo, y vemos cómo penetra en los espacios entre células del sistema radicular de la planta. Entonces, por eso se llama ecto. Y prevalece mucha parte del micelio en la parte externa de la raíz. Eso genera una muy fuerte barrera física, por ejemplo, para esta característica que hablábamos de proteger contra patógenos. En las endomicorrizas, que son las más comunes, y van a escucharlas nombrar o leer por allí, que se llaman vesículo arbusculares, de allí viene la sigla VA, vesículo arbusculares, porque penetran en las células. Vamos a ver que no es directamente un ingreso al citoplasma, en la diapositiva siguiente vamos a tener un mejor esquema que este, pero al penetrar forman estos arbúsculos, y por eso se conocen como vesículos arbusculares. Es un enjambre de micelio que está en directa interacción con las células de la planta. Y lo que pueden observar aquí son entonces las microfotografías. A simple vista se pueden observar cuerpos fructíferos cuando uno visita, por ejemplo, un bosque, que tienen que ver con la expresión visible de estos organismos, pero si queremos hacer un corte transversal, es más difícil observarlas y muchas veces requieren tinciones específicas para poder detectar la presencia, por ejemplo, de estos arbúsculos. ¿Cómo sucede esto?
tenemos aquí un esquema de una raíz, una fracción de la raíz, donde tenemos distintos sectores que conforman la célula de la raíz, y tenemos en rosado lo que es el hongo. La espora fúngica, que pueden ver en la parte superior, al germinar, entra en contacto, más allá de todos estos nombres que ven aquí, luego tienen el detalle de lo que significan, lo importante es que entran en contacto y se produce una cierta invaginación de estas células del hongo, pero hay una parte, si se fijan, que permanece fuera. Esta invaginación llega a las células del córtex, de la raíz, que es donde se establece la formación de los arbúsculos que veíamos en la diapositiva anterior. Estos arbúsculos de las células del córtex quedan en comunicación, como podemos observar, con una parte exterior del hongo que permanece directamente en el suelo rizosférico, pero no dentro de la raíz. Y eso es importante para entender cómo se produce este intercambio que vamos a ver en la diapositiva a continuación. Lo importante, aquí tenemos como una especie de zoom de ese arbúsculo y vemos que las hifas penetran, pero si se fijan no está en el citoplasma como tal, sino que queda la pared celular rodeando a este arbúsculo, y allí es donde se produce el intercambio de nutrientes que vemos en la diapositiva a continuación. Aquí tenemos, con los mismos códigos de colores que teníamos en el esquema anterior, en este rosado, a la célula del hongo, y tenemos las células del hongo dentro del sistema radicular, y aquella parte que permanece fuera del sistema radicular en el suelo. Entonces, allí vamos a ver que hay un intercambio, un traspaso de nutrientes desde el suelo hacia la planta, y a la inversa desde la planta hacia el suelo. Entonces, aquí Profe. tenemos, sí. Benjamín Arenas pregunta, ¿estas son endomicorrizas? Sí, son las vesículas arbusculares, endomicorrizas. Es muy similar lo que sucede en las ectomicorrizas, pero al ser mucho más comunes, las vesículas arbusculares son también las más estudiadas. Y son las que tienen estos esquemas que permiten la explicación. En el suelo dijimos que tenemos componentes de nitrógeno y fósforo que es incorporado por esta célula, por este organismo que es el hongo. Entonces aquí tenemos transportadores para distintas formas de nitrógeno, como por ejemplo amonio, aminoácidos, que ingresan al hongo, y tenemos aquí transportadores de fosfato, que también estaba disponible en el suelo e ingresa. ¿Qué sucede una vez que ingresan al hongo? Por lo general se combinan en moléculas como los polifosfatos y algunos aminoácidos que se incorporan a esta molécula, porque esto permite entonces el traslado de este complejo a las células que están en el interior de la raíz. Este polifosfato, una vez que migra desde afuera de la raíz hacia adentro a través del hongo, que recuerden que está en ambos sectores, se desdobla nuevamente en fósforo inorgánico y por ciertos transportadores específicos pasa a la célula vegetal. Lo mismo sucede con los aminoácidos, por ejemplo, la arginina, que a través de ciertas transformaciones forma amonio, que es el que se incorpora a las plantas. Sin embargo, dijimos que es un mutualismo, entonces hay también beneficios que obtienen por esta interacción los hongos que están allí presentes. Sabemos que las plantas a través de la fotosíntesis producen distintas azúcares, y esas, por ejemplo, hexosas que se forman parte de moléculas, triacilglicerol o glicógeno, que también son acúmulos de estos nutrientes que facilitan el transporte ahora hacia el exterior, hacia la parte del hongo que queda en el exterior, y allí es donde se desdobla a distintas azúcares que conforman parte del metabolismo del hongo, que en su conjunto entonces se ve beneficiado. Entonces aquí tenemos esa interacción mutualista de beneficio mutuo, donde el hongo aporta nutrientes inorgánicos que obtienen desde el suelo, fósforo y nitrógeno principalmente, y la planta beneficia al hongo a través de el brindarle
azúcares que genera a través de la fotosíntesis. ¿Quedan dudas respecto a las micorrizas? No hay nada en el chat por ahora. Ya. Entonces, vamos a pasar a la parte de los nódulos. Recuerden, los nódulos radiculares tienen la capacidad de fijar nitrógeno a través del proceso que se conoce como fijación biológica de nitrógeno. Tenemos aquí una lista de distintos organismos que establecen simbiosis para tener esta capacidad de fijar biológicamente el nitrógeno, pero no podemos dejar de nombrar que existen microorganismos que sin necesidad de interactuar con macroorganismos, como por ejemplo las plantas, tienen la capacidad de fijar nitrógeno en vida libre. Sin embargo, son mucho más comunes aquellos que establecen simbiosis, porque este es un proceso muy costoso, energéticamente hablando, y entonces la interacción facilita que estos organismos puedan realizar esta función. De estos tres que tenemos aquí, vamos a empezar con el último, porque las cianobacterias sabemos que además de tener la capacidad de fijar carbono, muy similar como las plantas, tienen la capacidad de fijar nitrógeno, ya sea en vida libre como en simbiosis, por ejemplo, con líquenes o con algunas plantas. No vamos a entrar en detalle de esta interacción en esta clase, pero si alguno tiene consultas podemos resolverlas posteriormente. Vamos a enfocarnos en estos dos que son los más comunes. Por ejemplo, los rizobios, que muchos de ustedes los conocen seguramente, que establecen interacción con leguminosas. Y el segundo que nos interesa es un organismo, una bacteria, que se conoce como franquia, y establece interacción con plantas actinorrícicas. La principal diferencia que podemos ver simplemente de esta lista es que la interacción entre rizobios y leguminosas es mucho más específica, siendo un rizobio en particular el que tiene la capacidad de interactuar con una leguminosa específica. Sin embargo, franquia, que vuelvo a repetir, es una bacteria, cuyas especies no están muy bien definidas y por eso ponemos simplemente el nivel de género. Muchas veces se propone incluso que el género está conformado por una sola especie, tiene la capacidad de interactuar con distintas familias a ese nivel taxonómico de plantas. ¿Alguno conoce a las plantas actinorrícicas? Por ejemplo, alguna de las que están enlistadas aquí. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Nadie conoce ninguna? Parece que no. Bien. No hay nada en el chat. Las plantas actinorrícicas, yo conozco mucho porque hemos estudiado en el laboratorio a Coletia istrix, por ejemplo, están sobre todo en los matorrales esclerófilos. Entonces tenemos representantes aquí muy cercanos en el Cajón del Maipo, en donde son consideradas plantas pioneras, plantas colonizadoras, plantas que tienen la capacidad de llegar a un sustrato empobrecido en nutrientes y generar la facilitación de la llegada posterior de distintas plantas para formar un sistema más complejo. Una de las particularidades que tiene, que las hace buenas colonizadoras, justamente es la interacción con franquia. Entonces, ya sea por intereses agronómicos o por intereses más bien ecológicos, es importante conocer cómo se establece esta interacción que facilita la obtención de nutrientes para estos organismos. Además de la diferencia que vimos en cuanto a especificidad, en la interacción podemos ver aquí dos tipos de nódulos. Tenemos un nódulo con crecimiento determinado, en donde el crecimiento meristemático es continuo, y se forman estos nódulos que son más bien redondeados. Sin embargo, tenemos este otro tipo de nódulo que es indeterminado, en donde se forman más bien estas especies de racimos de uvas sin las uvas, que tienen estas ramificaciones. El crecimiento determinado pertenece a rizobios, y el crecimiento indeterminado pertenece a franquia. La tercera diferencia es que los rizobios solamente fijan nitrógeno en interacción con las plantas, mientras que franquia puede fijar nitrógeno también en vida libre. Dijimos que es una interacción mutualista. Al igual que las micorrizas, el microorganismo recibe nutrientes desde la planta y ese es el beneficio principal que obtiene, pero a su vez tenemos la contraparte en donde las bacterias, en este caso, fijan nitrógeno atmosférico y les sirve este compuesto como nutriente a las plantas.
¿Cómo se forma el nódulo? Así como vimos el ejemplo para las micorrizas, esto es un resumen muy abreviado de cómo se produce este proceso, es muy estudiado desde hace mucho tiempo, y aquellos que quieran tener un poco más de detalle luego me consultan para darles más material, pero es muy interesante saber que existe una comunicación química que ya está muy bien descrita entre la planta y el microorganismo, que en este caso es una célula de rizobio, una bacteria rizobio. Esa comunicación química se desencadena ante la escasez de nitrógeno en el suelo. Por una razón obvia, se requiere nitrógeno, entonces la planta llama a través de ciertos compuestos químicos a la bacteria para que pueda establecer esta interacción y colabore en la nutrición de la planta a través de la fijación biológica de nitrógeno. Las células bacterianas responden a ese llamado y se adhieren al pelo radicular de la raíz. Si se fijan, aquí estamos en una pequeña escala y hacemos un zoom, y ese pelo radicular, una vez que reconoce la presencia de las bacterias adheridas, se curva, y es como un dedo curvado, ahí, y a través de eso se genera entonces la invaginación a través de un tubo de infección de las células nuevamente al nivel del córtex de la raíz. Entonces, nuevamente, los nódulos radiculares se forman en esas células del córtex más internas de la raíz, y una vez que las bacterias llegan allí, es donde adquieren la capacidad de fijar nitrógeno. Las células, entonces, las células bacterianas fuera de la raíz, en el caso de los rizobios, no fijan nitrógeno. Una vez que establecen simbiosis, tienen la capacidad de realizar esa función. Lo que ven aquí son simplemente microfotografías de cómo se forma, por ejemplo, en este verde, el tubo de infección y cómo migran las células de rizobios hacia el interior de la célula vegetal, y se forma allí un primordio de nódulo hasta que el nódulo madura y comienza a fijar nitrógeno. Los rizobios dentro del nódulo reciben el nombre de bacteroides, por eso tienen aquí señaladas las distintas células bacterianas dentro del nódulo. Aquí me gustaría responder a la pregunta que tiene la mano levantada y luego yo generar una pregunta respecto a lo que se observa en esta fotografía. ¿Quién tiene la mano? Yo, Scarlett. Dígame. Profe, es que usted mencionó de que las bacterias, antes de no hacer esta relación mutualista, no tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Y cuando ingresa, tienen la capacidad. ¿A qué se debe esa capacidad? ¿Cambia algún compuesto? ¿Adquiere algo? Justamente vamos a ver que con esto que les voy a consultar ahora viene una respuesta importante. Recuerden, Franquia sí tiene la capacidad y Rhizobio no. Vamos a ver la principal diferencia. Lo que se observa acá se conoce como legemoglobina. Vamos a hablar de la legemoglobina. Si se fijan, tenemos nódulos grandes y rojos en la primera parte, tenemos nódulos más pequeños y no tan rojizos, y nódulos que son bien pequeños y blancos. Estos nódulos que ven al inicio son los nódulos sanos, donde se está fijando nitrógeno. Si relacionamos esto como nódulos sanos, activos, que están fijando nitrógenos con la legemoglobina, ¿a alguien se le ocurre cuál es la relación de por qué estos nódulos son funcionales y tienen la capacidad de fijar nitrógeno? Yo. ¡Qué susto! Dígame. Es que hice mi tesis con esto, así que por eso sé. A ver, Las leghemoglobina lo que hacen es llevar, tienen una afinidad muy grande por el oxígeno, y así permiten, o sea, capturan el oxígeno y no permiten que interactúe con nada. Y eso hace que la nitrogenasa, que se inactiva con oxígeno, pueda funcionar. Perfecto. Justamente, esa es una de las principales características de la nitrogenasa. La nitrogenasa, vamos a verlo en la diapositiva siguiente, lo tenemos Profe. aquí. ¿Profe? Sí, ¿Profe? Tiene Antes de que pregunta en el continúe. chat. Sí, eso. ya, pero dame un segundo para completar lo de la respuesta de Joaquín y enseguida contestamos. La nitrogenasa es un complejo enzimático, no vamos a entrar en detalle de la reacción, pero si se fijan, su función es reducir el nitrógeno molecular a amonio. Cualquier reacción que requiera un gran poder reductor claramente se va a ver afectada por la presencia de oxígeno, que es por excelencia un agente oxidante. Entonces, las bacterias que fijan nitrógeno tienen que de alguna manera tener la capacidad de no estar expuestas al oxígeno.
Hay bacterias que son aeróbicas, requieren oxígeno para su metabolismo, pero también fijan nitrógeno, entonces tienen que lidiar con esto. Una de las posibilidades es que exista una molécula, si se fijan es muy evidente que esto se parece mucho a la hemoglobina, y cualquier molécula que tiene un grupo hemo tiene la capacidad de captar el oxígeno, atraparlo para no dejarlo disponible para que afecte, por ejemplo, en este caso a la nitrogenasa. La hemoglobina tiene la capacidad, por ejemplo, en la sangre de transportar oxígeno. Es la misma función que cumple aquí, pero al atraparlo impide que afecte a la nitrogenasa. Y justamente el color rojizo tiene que ver con la presencia de esta molécula, esta proteína que atrapa al oxígeno. Ahora sí, Carla, dime tú las preguntas. Benjamín Arenas pregunta, no, Cristian Púa primero. Profe, ¿siempre los nódulos radiculares son mutualistas o existen especies con características parasitarias? Bien, dijimos, las interacciones son dinámicas, eso no lo podemos perder de vista. Clásicamente, los nódulos, si establecen este tipo de interacción, que es saludable, dado el contexto de necesidad de nitrógeno por la planta, encuentro del socio adecuado y establecimiento de este nuevo órgano en la raíz de las células, es un mutualismo. Las bacterias no solamente tienen la presencia de la legemoglobina dentro de las plantas para poder fijar nitrógeno, sino que, recuerden, obtienen nutrientes a través de la fotosíntesis que realizan las plantas, y ese requerimiento nutricional de productos de la fotosíntesis es lo que aporta energía que permite la generación de la reducción, perdón, de el nitrógeno atmosférico en amonio. Entonces, este requerimiento energético, además de poder reductor, es imprescindible para las células bacterianas para que esta reacción sea costo efectiva. Pero además, en este caso, se genera por componentes bacterianos y de la planta la legemoglobina, que es la que permite esta interacción. No conozco estudios, porque no he buscado al respecto, podríamos buscar, que hayan visto que el nódulo pase a ser más bien la bacteria dentro del nódulo un parásito de la planta, pero si claramente por algún aspecto deja de ser funcional, podría ser tratado como un parásito. Nuevamente hay un desencadenamiento de transducción de señales dentro de las células de la planta para hacer que, si esta bacteria reconoce el llamado para fijar nitrógeno, sea evitado todo el sistema de protección de la planta, todo el sistema inmune que impide el ingreso de células. Si una vez que deja de ser funcional el nódulo, la planta responde porque ya no le está sirviendo esta interacción con la bacteria, lo desconozco en particular, pero es muy probable que sí suceda. ¿Había otra pregunta, Profe, Carla? sí, es que antes de sus explicaciones, Benjamín Arena había hecho una pregunta, no sé si habrá quedado resuelta o le gustaría hacerla. Benjamín. Sí, igual me gustaría, yo creo que es bien simple igual. Tal vez Sí, mencionarlo o dale no. nomás, po. Le No digo, es la pregunta de que mediante, como que le ofrece la planta para que las bacterias lleguen a los pelitos. A los pelitos. Bueno, hay estudios sobre los flavonoides. Los flavonoides son moléculas, no tengo aquí el detalle, pero puedo pasar la información. Son moléculas que libera la planta ante el estrés de la carencia de nitrógeno. Esos flavonoides interactúan con factores NOT, que son otras moléculas químicas, pero que ahora libera la bacteria. Cuando eso se reconoce, se desencadena una cadena de señales dentro de la célula bacteriana que hace que justamente tenga la capacidad de adherirse al pelo radicular, invadir, y también se desencadena el mecanismo de la contraparte de la planta para poder apagar este sistema inmune en contra de esta invasión. Pero molecularmente, químicamente, está bien estudiado eso, y son más bien los flavonoides de las plantas con los factores NOT de las bacterias el primer mecanismo de comunicación. Y eso es lo que gatilla también la especificidad, porque no todos los flavonoides atraen a todos los rizobios. ¿Quedó resuelto? Ok, muchas gracias. Ya. Entonces, vimos cómo se obtiene este beneficio. Ahora, una pregunta yo para ustedes. Sabemos que la legemoglobina es imprescindible por esta función que discutimos que tiene en el caso de la fijación de nitrógeno para los rizobios. ¿Qué pasará con Frankia?
¿qué creen ustedes que podría estar haciendo Frankia en esta función de inhibir la llegada del oxígeno a contacto con la nitrogenasa? ¿Alguna idea, alguna ocurrencia por allí? No hay nada en el chat todavía. Están poco creativos hoy. Bien, voy a responder yo Profe, entonces. ¿cuál fue la A ver, pregunta? cuénteme. No, ¿cuál fue la pregunta? Sabemos que Rhizobio tiene la legemoglobina, que es parte sintetizada por la planta y parte por el rizobio, para atrapar el oxígeno y que no impida la función de la nitrogenasa. ¿Qué mecanismo tiene Frankia para tener esa misma función? Si no Profe, tiene el requerimiento de fijar nitrógeno en interacción con la planta. Cuénteme. Alejandro Paredes dice, ¿se mantienen en ambientes anaeróbicos? Y Carla Villalobos dice, ¿la forma del nódulo? Ya. Por ahí tiene alguna relación con lo que es en realidad. Frankia es un organismo, no tengo fotografía en este momento, pero Frankia es un organismo que se conocía como un actinomicete, luego se fue corrigiendo su taxonomía y se conoce ahora como una actinobacteria, porque tiene la capacidad de interactuar con estas raíces, pero lo importante es que tiene una morfología que es como un pseudomicelio. Son células alargadas que justamente tienen la posibilidad de generar distintos compartimentos. Entonces, hay la generación, voy a agregar una fotografía, la voy a subir después al material suplementario, tiene la capacidad en los extremos de su célula de formar una vesícula que tiene una capa lipídica muy importante, muy grande, que impide la llegada del oxígeno. Frankia requiere oxígeno para su metabolismo, es aeróbica, pero en estas vesículas que tienen esa capa lipídica muy enriquecida, la difusión de oxígeno es muy baja. Entonces allí es donde se localiza, se separa en el espacio la nitrogenasa para poder fijar nitrógeno. Pero hay distintos mecanismos por los cuales los fijadores de nitrógeno de vida libre tienen que lidiar con la presencia del oxígeno. Entonces se puede separar a través del atrapamiento por una proteína, como en el caso que estamos viendo, se puede separar espacialmente, como en el caso de Frankia, pero también hay algunos que tienen la capacidad de separar en el tiempo la obtención de oxígeno versus la reducción de nitrógeno. Entonces, esos son los mecanismos que tenemos para que esta enzima pueda ser activa. Nos hemos centrado, por razones obvias que son las más estudiadas, las más conocidas, las más importantes que ustedes también manejen, en los microorganismos que están viviendo en la raíz e interactuando con la planta. Sin embargo, las plantas ustedes conocen muy bien que son organismos mucho más complejos que un sistema radicular, y entonces en todos esos otros órganos que conforman una planta también existen interacciones con microorganismos. Tenemos los frutos, tenemos las flores, hay corteza, hay hojas. Un ejemplo de estudios muy actuales tiene que ver justamente con la diversidad microbiana de microorganismos que crecen en asociación con las hojas de las plantas, y así como tenemos la rizósfera, en el caso de las plantas, de las hojas de las plantas, tenemos la filósfera. Entonces, si quieren buscar estudios sobre la filósfera, son bien interesantes, hay muchos también en Chile, de cómo hay microorganismos interactuando a este nivel. Claramente las comunidades que se generan en los distintos órganos tienen que tener ciertas características. Hay poblaciones que son más dependientes de una alta cantidad de nutrientes, como las que se pueden asociar a los frutos, a las flores, porque sabemos que son sistemas más ricos, nutricionalmente hablando. Hay algunos que tienen que persistir periodos de desecación, como por ejemplo aquellos que viven en la corteza, debido a que no es un sistema donde la cantidad de agua sea muy abundante. También, obviamente, tienen que resistir, a diferencia de aquellos que están protegidos por la matriz suelo, condiciones adversas climáticas, la radiación UV, entre otros. Hay una diversidad gigantesca de estudios que pueden ver de interacciones entre microorganismos y plantas, pero por razones obvias nos vamos a quedar solo con la rizósfera. Ahora bien, ¿para qué nos sirve estudiar esto? Tenemos varios ingenieros en biotecnología molecular conectados, y probablemente alguno me va a poder hablar de Agrobacterium tumefaciens. ¿Conocen esa bacteria y para qué se usa normalmente?
por favor. Se usa No para sé si esté del todo transformar, lo dice correcto, Joaquín. pero A ver. sí, eso. Que iba a comentar que, claro, es una bacteria que normalmente genera tumores en las plantas, pero mediante la incorporación de material genético. Entonces, con eso nosotros podríamos transformar plantas. Exactamente, se usa mucho en ingeniería genética de plantas. Es una bacteria que normalmente, no vamos a entrar en el detalle del mecanismo, pero normalmente a través de transferencia de material genético genera tumores en las plantas para obtener beneficios nutricionales, y al cambiar ciertas partes de ese material genético que la bacteria ingresa per se a las plantas, por alguna característica de interés para el investigador, uno puede hacer que entonces la planta empiece a producir, en vez de metabolitos para la bacteria, alguna característica de interés para el investigador. Profesora, Dígame. Joaquín Keimer en el chat dice, profe, me perdí un poco. ¿Puede repetir cómo lo hacía Frangia para no entrar en contacto con el oxígeno? Voy a subir material suplementario con eso, pero simplemente la localiza en un espacio diferente de la célula, en una vesícula en particular que está enriquecida en una capa lipídica que impide la llegada del oxígeno adentro de esa vesícula, y es allí donde se realiza la fijación de nitrógeno. Entonces, es importante conocer, Jerónimo. Esto de la diapo anterior de los microorganismos epífitos y todos estos ejemplos nuevos, ¿son también mutualismos o no necesariamente? No, no necesariamente. Hay todo tipo de interacciones. En este curso nos tratamos de centrar en el mutualismo para tener una mirada positiva de los microorganismos, pero claramente si uno empieza a hablar de patógenos, son mucho más estudiados que muchos de los microorganismos beneficiosos. Entonces las interacciones cumplen todo el espectro de interacciones que estuvimos viendo en la sesión anterior. Esto es un ejemplo de cómo, al conocer una interacción, y justamente aquí tenemos un ejemplo negativo, de un parásito vegetal, podemos llegar a obtener una herramienta de importancia en manipulación genética. Pero también tenemos la posibilidad de basarnos en distintas interacciones para poder generar agentes o obtener agentes de biocontrol. El biocontrol es simplemente el utilizar un ser vivo para controlar a otro ser vivo. Y en este caso podríamos utilizar interacciones conocidas de competencia, tibiosis, parasitismo, cualquiera que perjudique a la población que afecta a la planta. Y eso es una posibilidad, por ejemplo, en el uso de inoculantes que protejan la diversidad de ciertas especies para poder entonces hacer que la planta se vea beneficiada por esta interacción indirecta. Y hay un ejemplo aquí de Bacillus thuringiensis. ¿Conocen la toxina BT? ¿El maíz BT? ¿Trinidad? No, estaba diciendo que no la conocía. Ya, se prendió su micrófono para eso. Ya, la toxina BT es una toxina producida justamente por esta bacteria, Bacillus thuringiensis, y de ahí el nombre, toxina BT, y esa toxina produce una infección en ciertas larvas que hace que la larva muera. Esa larva se alimenta por lo general de maíz, entonces es un patógeno de maíz. Sin embargo, se ha producido mediante manipulación genética ciertas plantas de maíz que incorporaron el gen de la toxina BT. Entonces, no necesariamente se tiene que usar todo el microorganismo como un inoculante para proteger al maíz de esta plaga, sino que simplemente se puede incorporar el gen que tiene el efecto sobre la plaga a la planta de maíz y ser la misma planta la que entonces se protege contra la presencia de esta plaga. Claramente es un tema para discutir, la manipulación genética, está Monsanto detrás de esta producción de plantas, pero el mensaje más allá de lo controversial o las discusiones que se puedan generar al respecto, tiene que ver con que conocer estas interacciones nos permite entonces poder tener ciertas aplicaciones
de protección del ambiente, de la diversidad, no estamos hablando solamente de cultivos de interés agronómico, sino también, por ejemplo, de la conservación de ciertas especies que se puedan ver en peligro por el ataque, por ejemplo, de una plaga en un ambiente natural. Con eso terminamos la parte de plantas y microorganismos y vamos a entrar a la sección de animales con microorganismos. Pero antes de eso me gustaría saber, si no queda ninguna duda, cómo entendieron dos partecitas muy sencillas de esta sesión. Así que voy a dar inicio a la encuesta para ver si quedó... No, perdón, no era esa, me equivoqué. Era esta. Iniciar votación. Presten atención que en la pregunta 1 hay que señalar la alternativa falsa respecto a las micorrizas. Entonces, ¿qué es falso respecto a las micorrizas? Son asociaciones simbióticas mutualistas entre hongos y raíces de plantas, aumentan la incorporación de fósforo por la planta, fijan nitrógeno atmosférico. ¿Cuál de esas tres opciones es falsa? Y en la pregunta 2, tiene que ver con los nódulos radiculares. Los nódulos simbióticos entre rizobios y leguminosas, la nitrogenasa se protege de la inactivación por oxígeno mediante rápida eliminación de oxígeno por respiración, formación de complejos oxígeno-proteína, en este caso la legemoglobina, o compartimentalización de la nitrogenasa. En el caso de rizobio con leguminosa. Bien, vamos 40 respuestas. Vamos a dar unos segundos más para responder. ¿No quedaron preguntas en el chat, Carla? No, profe, no hay preguntas. Ya, súper. Ya, no está aumentando la votación, así que voy a dar por finalizada. Justo ahí aumentó el 1. Ya, para hacer la retroalimentación. Voy a compartir los resultados y entonces la alternativa falsa respecto a las micorrizas era la fijación de nitrógeno atmosférico. Recuerden que se favorece la incorporación de nitrógeno y fósforo desde el suelo, pero no se fija nitrógeno atmosférico. Entonces, esa era la respuesta correcta porque es falsa respecto a las micorrizas. Y en el caso de los nódulos simbióticos, la forma de proteger a la nitrogenasa, cuando estamos hablando de rizobio y leguminosa, es la formación de complejo oxígeno-proteína. Lo que mencionábamos de Franquia es justamente la tercera alternativa, que es una compartimentalización de la nitrogenasa, pero no es para los rizobios y leguminosas, sino que es en el caso de Franquia. Entonces, ahí podría haberse generado esa confusión. Perfecto, voy a dejar de compartir los resultados y vamos a pasar a la siguiente parte. Siempre se queda pegado aquí. A ver. Ya. Ahora vienen entonces algunos ejemplos, en los minutos que nos quedan, de interacciones entre microorganismos con animales. Me gustaría que respondan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué beneficios obtienen los microorganismos por interactuar con los animales? ¿Qué beneficios obtienen los animales? Y si conocen a los animales que se están observando en la diapositiva. Benjamín. Un tema que me gusta. El ejemplo que me gusta harto de interacciones es el tema de las termitas, en el cual poseen un simbionte dentro que le permite el procesamiento de la celulosa y así poder ingerir, y no sé si de la otra molécula, que no me acuerdo cuál era el nombre de la madera, que les permite poder digerir esta celulosa y poder absorberla, porque no tienen ellos por sí mismos las enzimas para poder realizar esta digestión de celulosa. Perfecto, las ¿Y termitas qué le son... obtiene ahí al microorganismo? Obtiene, bueno, seguridad, un lugar donde vivir, humedad, oscuridad y, bueno, un lugar, un ambiente donde poder vivir. Y obviamente
de las termitas, el animal es claro lo que obtiene, que finalmente la disponibilidad de alimentos le permite tener ese alimento disponible. Ese es un ejemplo muy clásico, muy bonito, que tiene que ver con justamente un resumen de lo que vamos a ver a continuación. Por lo general las interacciones son de un beneficio nutricional para el animal versus la obtención de un ambiente controlado y adecuado para el desarrollo de los microorganismos. Así que es un ejemplo que me permite resumir lo que vamos a ver a continuación respecto a esa interacción que por lo general vamos a ver mutualista. Carla, ¿había cosas en el chat o manos? Cristian Púa complementaba la respuesta mencionando la lignina, que podría ser el compuesto que al compañero se le había olvidado. Muy bien. Jerónimo levantó nuevamente la mano. Sí, que hay otro ejemplo bien mostrado en documentales y cosas de un hongo parásito que hace como, entre comillas, zombie alguna especie para que lo transporten, digamos, al hábitat donde puede reproducirse y que sí. Sí, se me olvidó poner ese ejemplo, pero voy a subir material suplementario. Katy, por favor, anótame esas dos cosas, lo de Frankia y lo de el hongo que hace a los organismos zombies. No la tengo en la diapositiva, pero son ejemplos conocidos. Y respecto a los animales que se ven en la fotografía, ¿los conocen? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Son de Chile? Son nativos. Exactamente. Y es importante, no vamos a ver muchos ejemplos, lamentablemente no existen muchos estudios del microbioma o los microorganismos asociados a este tipo de animales, pero es imprescindible conocer su estado de conservación y asociarlo o poder asociarlo con su salud respecto a los microorganismos que interactúan con ellos. Microorganismos que puedan estar en peligro de extinción son muy sensibles a infecciones y conocer su microbioma podría permitir tener herramientas para protegerlos en caso de que eso suceda. La pongo en esa diapositiva porque lamentablemente no hay muchos estudios, pero sí para que entiendan la importancia de conocer las interacciones como las que vamos a ver a continuación. De lo que mencionaban como respuestas entonces, quedó claro el resumen de que nos vamos a centrar en aporte nutricional que genera el microorganismo hacia el animal versus obtención de un ambiente favorable para el microorganismo. Lo que vamos a tener como títulos de cada diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos a continuación, es lo que quiero ejemplificar con lo que se muestra en la misma. En este caso vamos a ver cómo los microorganismos actúan como alimento para los animales. En este caso, no es un ejemplo de interacción mutualista, pero por eso tienen la aclaración de que se considera una depredación. Si pensamos en los animales, es muy poco costo efectivo el alimentarse de microorganismos debido al tamaño y los nutrientes que pueden obtener de ellos. Sin embargo, hay muchos microorganismos que tienen estrategias de alimentación que les permite obtener o suplir sus requerimientos nutricionales a través de la alimentación de microorganismos. La mayoría de ellos tienen que ver con organismos animales que crecen en ambientes marinos y tenemos, por ejemplo, la estrategia de raspado y la estrategia de filtración. El raspado es posibilitado gracias a la presencia de órganos especializados como la rádula en los caracoles, la linterna de Aristóteles en erizos, que son estructuras que simplemente permiten raspar la superficie en donde los microorganismos están creciendo, por ejemplo, como biopelículas. Entonces hay una alta densidad microbiana en un ambiente y el raspado de esa superficie hace que estos animales puedan obtener los nutrientes que requieren. Y una manera similar es la otra estrategia, que es la filtración, que la tienen otros organismos como las ascidias, los percebes, las esponjas, que a través de estas estructuras especializadas como los cilios, las agallas, lo que permiten es filtrar grandes cantidades de agua de ese ambiente que los rodea, reteniendo partículas que les sirven como nutrientes, muchas de ellas microorganismos. Entonces, siempre tiene que haber una concentración de los microorganismos para que entonces se obtengan los nutrientes que estos animales requieren para vivir. Pero entrando en la parte de mutualismo, vamos a ver otro ejemplo, que era uno de los que mencionaba el compañero al inicio,
en donde hay microorganismos que sirven como alimento para los animales, pero en una estrategia que se conoce como de cultivo. Están aquí las termitas que mencionaban, pero vamos a ver con más detalle aquella interacción que se conoce más, que es entre las hormigas. Seguramente han visto estas hormigas comedoras de hojas, que transportan hojas y por lo general se asocia a que se alimentan de las hojas. Sin embargo, si vamos más en detalle a el comportamiento de estos animales, lo que se conoce es que estas hojas son transportadas hacia la colonia de las hormigas para alimentar a un hongo que ellas están cultivando. Entonces, el alimento de este hongo son las hojas que le llevan las hormigas, y luego las hormigas se alimentan del hongo que cultivaron. Ese cultivo es justamente no solamente para obtener alimento, sino que vamos a ver en las diapositivas que continúa, que es mutualista porque el hongo obtiene ciertos beneficios. El cultivo, ¿en qué consiste? No solamente en alimentarlo, sino también en podarlo, porque el insecto, la hormiga, lo que hace, y todos estos que están aquí, lo que hacen es eliminar los cuerpos fructíferos del micelio que están cultivando. Entonces, si el hongo vive en la naturaleza libre, tiene cuerpos fructíferos. Si vive en asociación mutualista con estos animales que lo usan como alimento, solamente crece vegetativamente. Y eso es justamente para prevenir la variabilidad genética que se podría producir al reproducirse sexualmente. Tengo varios comentarios, ¿verdad? Sí, pero son los chicos refiriéndose a lo increíble que es. Ya. Diciendo que veo que me aparecen mensajes así, por eso me distraigo. Sí, pero son comentarios de que están impactados. Y hay un comentario que dice que solo están en Sudamérica, pero en Chile no tenemos. Jerónimo, la mano. Sí, que no entendí lo último, ¿por qué es mutualista si o sea, en qué se beneficia el hongo si no se reproduce? O sea, ¿por qué le beneficia eso? Viene a continuación. Justamente al hongo también no variar le obtiene un beneficio, pero vamos a ver que esta interacción, este ejemplo que estamos viendo es mucho más complejo que esa primera mirada más atractiva. Tenemos aquí una comunidad compleja conformado por distintos organismos. Tenemos aquí a la hormiga, tenemos representado al hongo que es cultivado, y vemos aquí que esta flecha está señalada como un mutualismo. Es un mutualismo porque el hongo obtiene nutrientes gracias al animal. Recuerde que las hojitas que le lleva la hormiga es el alimento del hongo. Y la hormiga se beneficia a su vez porque se alimenta de ese hongo. Entonces siempre tenemos que mirar desde el punto de vista poblacional. La población se beneficia porque obtiene nutrientes mutuamente en este caso, pero a su vez hay beneficios indirectos que obtiene este hongo. La hormiga, en una de las glándulas, lo que tiene es una actinobacteria, un actinomicete, que lo que hace es producir antibióticos. Y esos antibióticos hacen que ciertos parásitos que podría tener el hongo se vean inhibidos. Aquí tenemos otra interacción que es de antibiosis. Esta actinobacteria con la hormiga establece una interacción que es mutualista porque beneficia a la hormiga al proteger al hongo, pero a su vez la actinobacteria encuentra un ambiente adecuado en esta glándula que tiene la hormiga para poder enriquecer su población. Entonces, este es un ejemplo de cómo las interacciones, si empezamos a ver un poquito más amplio el panorama, se complejizan, donde hay interacciones directas e indirectas, pero en este caso es un claro mutualismo. Y este es un es un ejemplo que es muy estudiado, y hay algunas revisiones incluso más nuevas, en donde hay nuevos componentes que se agregan a esta interacción, y tenemos, por ejemplo, no solamente a la hormiga, al hongo que se cultiva, a la bacteria biocontroladora que veíamos como actinomicete en la diapositiva anterior, de este patógeno fúngico, sino que también habría bacterias dentro de esta comunidad que fijan nitrógeno para también nutrir al hongo, y hay algunas levaduras que se han encontrado que controlan a la
comunidad de bacterias biocontroladoras. Es importante estos controles, recuerden que necesitamos que el sistema esté en equilibrio y no es bueno que ninguna de las poblaciones sea dominante, sino que todas estén cumpliendo una cierta función en este microecosistema que estamos viendo como ejemplo. ¿Quedó más claro, Jerónimo? Sí, gracias. Súper. ¿No quedaron dudas, Carla? No, solo Benjamín comenta que se llama Acromirmex y hormiga ata. Ya, súper, muy bien, gracias por la aclaración. Un ejemplo muy clásico de entrar al mutualismo que mencionaban en el inicio tiene que ver con los metabolitos microbianos, no todo el microorganismo, los metabolitos microbianos como alimentos. Entonces tenemos los rumiantes como uno de los ejemplos que vemos hasta en el colegio. Los rumiantes sabemos que ingieren distintos alimentos que contienen como componente primordial la celulosa, el almidón, dependiendo de si se están alimentando de pasto, de granos, entre otros. El rumen como tal es este órgano que tienen los rumiantes, que tiene ciertas características que otorgan a estos microorganismos que les facilitan la nutrición, ya vamos a entrar en ese plano, ciertas características que hacen que los microorganismos se vean muy beneficiados de estar en este ambiente. Es descrito normalmente como un bioreactor natural, porque tiene ciertas condiciones muy estables, como un cierto pH, un cierto poder reductor, que genera un ambiente anaeróbico, una temperatura que no es muy variable, y se genera este ambiente anaeróbico. Estas condiciones estables junto a el ingreso de nutrientes y la eliminación de desechos, entre comillas, más la mezcla que se genera en este rumen, es justamente lo que facilita la generación de una comunidad de microorganismos muy compleja que se ve beneficiada por este ambiente. Sin embargo, el animal obtiene también beneficios, y es lo que vamos a ver entonces en la parte nutricional. Una vez que el alimento es ingerido por el rumiante, se produce dentro del rumen ciertas reacciones que facilitan la obtención de nutrientes. No es directamente la celulosa y el almidón lo que alimenta al animal. Esto es desdoblado, por lo general, por hongos, parásitos, protozoos u otros organismos, en moléculas mucho más simples, como la glucosa, y aquí intervienen muchas bacterias fermentadoras, recuerden que es un ambiente anaeróbico, para formar distintos productos, entre ellos, por ejemplo, dióxido de carbono y metano, que son expulsados a la atmósfera como gases, pero también se generan muchas moléculas que se conocen como ácidos grasos volátiles, o AGVs, debido a su pequeño tamaño. Y son estos ácidos grasos volátiles, producto del metabolismo bacteriano, los que sirven como nutrientes porque pasan al torrente sanguíneo del animal y nutren a las células del animal. Entonces, sin todo este proceso intermedio, el animal no podría obtener los nutrientes que al final son los que lo benefician. Entonces allí se produce la reacción mutualista. ¿Carla? Sí, el profesor Francisco Chávez escribió en el chat: este diagrama del bioreactor microbiano es exclusivo de rumiantes. ¿No ocurre lo mismo en el intestino de los humanos? Obvio que sí. Obvio que sí. Pero ¿por qué me preguntas si se había ido? Obvio que sí, esto es uno de los más estudiados. De hecho, hay muchos estudios en donde los rumiantes son sometidos a ciertos experimentos que manipulan al animal para poder estudiar en vivo y en directo, a diferencia de lo que se hace con humanos, este bioreactor. Pero claramente todos los organismos, más allá del rumen, que tienen este sistema complejo y no tan complejo, incluso estamos hablando de microbiomas de intestinos de animales invertebrados que tienen una comunidad microbiana que facilitan la obtención de nutrientes. Y vamos a ver a continuación otros ejemplos de estas comunidades. Por ejemplo, la que mencionaba el compañero al inicio respecto a las termitas. Esta fermentación, por lo general, son ambientes más bien anaeróbicos y la fermentación es el metabolismo que prevalece. Justamente hace que la celulosa se transforme
en moléculas como el acetato que pueden servir como nutrición entonces al animal. Incluso es muy estudiado la fijación biológica de nitrógeno, ya que hay bacterias que tienen esta capacidad dentro del intestino o el sistema gastrointestinal de las termitas, que fijan nitrógeno para también aportar nutrientes al animal, como lo que vemos ejemplificado aquí. Las sanguijuelas también es un ejemplo. De vuelta, animales podemos nombrar millones de ejemplos, pero vamos a ver solamente algunos, en donde típicamente si uno consulta a la mayoría de la gente, las sanguijuelas se alimentan de la sangre. La sangre es nutricionalmente muy pobre, pero las sanguijuelas tienen una comunidad microbiana que es bien sencilla, bien simple, está bien caracterizada, es muy interesante esta revisión, en donde estas bacterias, Aeromonas y Rickinella, son las que digieren la sangre para obtener nutrientes entonces que benefician el metabolismo del animal. Y como último ejemplo, para que veamos esta diversidad desde las vacas hasta estos gusanos, estos son muy famosos, no porque la gente los vea normalmente, están en ambientes bien inaccesibles, como son estas fumarolas submarinas, sino que son bien famosos porque estas fumarolas son las que estuvimos viendo en las discusiones de los foros, etcétera, las que generan estos ambientes que podrían haber dado origen a lo que es la vida en este planeta. Sin embargo, hay animales que están viviendo asociados a estas fumarolas, hay varios ejemplos y son estudiados desde los años 80, un poco más atrás, entonces son muy conocidos. Y estos animales que ven aquí, que están formados por este tubo digestivo que está en blanco y estas branquias que están en rojo, que se conocen como gusanos tubícolas, tienen dentro del trofosoma, de ese tubo digestivo, un montón de bacterias asociadas. Son esas bacterias las que, en este caso, convierten compuestos inorgánicos, como los que se producen en las fumarolas, fíjense acá, tenemos dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, en compuestos orgánicos, que pueden servirle como nutrientes al animal. Esa transformación de lo inorgánico al orgánico es realizada por microorganismos y entonces se establece esta simbiosis, que en este caso vuelve a ser mutualista porque las bacterias tienen dentro del trofosoma el ambiente adecuado para poder desarrollarse, sobre todo en este ambiente que es bien adverso para la mayoría de los seres vivos. Se ha visto también algunas bacterias, las bacterias que convierten compuesto inorgánico en orgánico son quimiolitótrofos, y se ha visto algunas que son metanótrofos, que comen metano y lo transforman en dióxido de carbono, enriqueciendo nuevamente este ambiente en compuestos inorgánicos. Y para pasar a algunos ejemplos entretenidos, para ya ir terminando dada la hora, tenemos animales que se llaman, entre comillas, fotosintéticos, porque tienen la capacidad de establecer interacción con microorganismos que realizan fotosíntesis, y a partir de eso se obtiene entonces los nutrientes. Nuevamente, las comunidades microbianas que realizan fotosíntesis encuentran en estos animales un ambiente mucho menos adverso que el fondo marino, por ejemplo. La mayoría de estos animales son marinos. Llamativa es esta babosa marina, que no solamente va más allá de la interacción con el microorganismo. Esta realiza una actividad que se conoce como cleptoplastía, roba plástidos. ¿Qué hace? Incorpora los cloroplastos de un alga a su sistema. Ha adoptado en su genoma la capacidad de mantener funcional el cloroplasto. No lo hereda de generación en generación la formación del cloroplasto. Cada individuo debe incorporar los plástidos de un alga, pero es capaz de mantenerlo. Entonces, un animal que tiene la capacidad de per se, sin depender del alga, por haberle robado el cloroplasto, de realizar fotosíntesis. Y el último ejemplo tiene que ver con estos, ahora se cambia el papel, animales como alimento para microorganismos. Sabemos que hay ejemplos múltiples de animales muertos que sirven como fuente de nutrientes para hongos, por ejemplo, u otros descomponedores en la naturaleza. Pero la gracia de este ejemplo es que animales vivos son atrapados por
estos hongos para que les sirvan como nutrientes. Entonces generan ciertas estrategias, como la formación de lazos, anillos, que por cambios osmóticos que se producen, producen la muerte del animal, y luego con enzimas digestivas que se secretan al medio, como hacen los hongos, el animal se digiere y aporta nutrientes al animal. Son verdaderos cazadores de nemátodos. Pero no todo tiene que ver con alimentos, y en este ejemplo vemos que seguramente ustedes conocen muchos de estos animales que ven aquí, por fotografías al menos, que son simbiontes productores de luz. Hay muchas bacterias, sobre todo de género Vibrio, que tienen la capacidad de luminiscer y se ubican en órganos especializados de estos animales. Entonces, en esos órganos producen luz y tienen la ventaja los animales de tener iluminado distintos aspectos de su comportamiento animal en ambientes muy oscuros como el fondo marino. Puede ser iluminar el camino para poder encontrar a una presa, puede ser repeler a un depredador, puede ser atraer a una pareja, dependiendo dónde se ubique, la bacteria que tiene la capacidad de luminiscer va a ser la función que cumple. Y estas bacterias encuentran entonces nuevamente un ambiente menos adverso que el ambiente marino per se para poder sobrevivir. De hecho, hay muchos estudios de los cefalópodos de cómo controlan la población de bacterias que tienen alojados en estas ciertas órganos especializados para establecer esta simbiosis. Y como final, sin entrar en detalles, les recomiendo esta revisión porque es muy pequeña, no tan novedosa, es del 2012, pero que resume cómo, ya sea el comportamiento del hospedero altera el microbioma y cómo el microbioma altera el comportamiento del hospedero. No voy a entrar en muchos detalles porque luego vamos a tener la clase con el profesor Chávez, que nos da muchos ejemplos de cómo esto sucede, pero el comportamiento de los animales hace que puedan tener distintos microbiomas, ya sea adquiridos desde el inicio. Hay muchos ejemplos, de estudios de cómo se adquiere también el microbioma en el ser humano, dependiendo de la primera vía de alimentación que tenga, o si nace por parto natural, cesárea. Entonces no solamente estudios en humanos, sino también en otros animales de cómo se adquiere ese microbioma, pero también cómo ese microbioma, una vez que fue adquirido y convive con el hospedero, cómo puede alterar distintos comportamientos, que ya sea, por ejemplo, el interés de apareamiento, el interés por picar o alimentarse sobre una cierta piel, dependiendo del microbioma que tiene, o incluso la alteración del humor que puede producir en mamíferos. Entonces, este es un buen resumen para que aquellos que quieran entender del microbioma puedan revisarlo. La última actividad me gustaría, para revisar la parte de animales, son otra vez 2 preguntas muy cortitas, para ver si quedó algo que tengamos que aclarar, y luego con eso finalizamos. La primera pregunta nuevamente es señalar la alternativa falsa respecto a la simbiosis entre bacterias y rumiantes. Entonces son alternativas un poquito más largas, léanla con atención. La falsa, primera alternativa: el animal proporciona el ambiente adecuado para el crecimiento y metabolismo bacteriano. Los ácidos grasos volátiles, o AGVs, producidos por las bacterias son eliminados por el animal en forma de gases. El metano y el dióxido de carbono producidos por los microorganismos pasan al torrente sanguíneo del animal y son utilizados como fuentes de energía. Y está mala la pregunta, pero bueno, veamos las respuestas. Los microorganismos simbiontes de gusanos tubícolas que habitan las fuentes hidrotermales submarinas benefician al invertebrado porque son quimiolitótrofos, que a partir de nutrientes inorgánicos generan fuentes de carbono y energía para el animal; fotoautótrofos en el fondo marino, que proporcionan una fuente de carbono y energía; o heterótrofos, que utilizan los nutrientes que adquieren el invertebrado por filtración. Vamos a dar unos segundos más para que respondan. Profe, Carlos Vidal pregunta en el chat, ¿hay 2 falsas en la 1?
Sí, porque está mal, no era la falsa. Pero no importa, vamos a discutirlo. Lo importante es que se den cuenta. Quedó lo de falso para las plantas y después me quedé pegada con los animales. Justamente, hay dos alternativas falsas, entonces uno tendría que señalar la verdadera, pero ya no voy a cambiarlo en este momento. Pero lo importante es que se den cuenta que hay dos alternativas que serían falsas y por ende una sola verdadera. Vamos a dejar unos segunditos más, están respondiendo. Más allá de la mala pregunta, que puede suceder incluso en una prueba, así que estén atentos porque no duden de sus conocimientos. Lo importante es saber que todos nos podemos equivocar, pero ustedes discutan respecto a lo que saben y conocen, no para este curso nada más, sino en la vida. Muchas veces hay que tener esa seguridad de que el otro se puede equivocar. Ya. Sí, lo bueno es que te equivoques, porque así tienen dos opciones para tenerlas bien. Claro, les doy más esperanza de que todo sale bien. 46. Recién contestaron como 50, me parece. Ya, por la hora voy a dar por terminada la votación. Voy a compartir los resultados y como estábamos discutiendo claramente, las dos alternativas son erróneas porque los ácidos grasos volátiles son efectivamente los que entran en el torrente sanguíneo y alimentan al animal, y el metano y el dióxido de carbono son los que se eliminan a la atmósfera en forma de gases. Disculpen nuevamente por el error en la pregunta. Y en cuanto a los gusanos tubícolas, dijimos que eran quimiolitótrofos, aquellos que a partir de compuestos químicos inorgánicos generan compuestos orgánicos, los que alimentan en verdad al animal. Fotoautótrofos en el fondo marino es muy difícil, recuerden que allí no llega la luz, entonces no debería ser una alternativa que sea válida para nadie. Y heterótrofos, siendo un ambiente enriquecido en compuestos inorgánicos, no debería ser. Todavía no tienen la clase de metabolismo, así que aquellos que no respondieron bien están perdonados. La semana que viene sí vamos a tener esa clase, así que allí no puede haber equivocaciones respecto a eso. Dicho eso, hemos terminado, se queda pegada la clase de hoy. Solamente queda agradecerles y quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir.